Hay una palabra en el día de hoy y vamos a hablar en sanidad del alma, pero vamos a enfocarnos hoy en el tema de los miedos o los temores. En unos días atrás estuve hablando sobre el dolor, la falta de perdón, sobre la raíz de amargura que hay en los corazones, pero hoy vamos a hablar sobre los miedos, los temores, que son aquellas cosas que también Dios quiere sanar en tu vida, arrancar aquellos temores que hoy están estancando tu vida, que están hoy estancando el cumplimiento de lo que Dios quiere hacer para contigo, el avance en tu vida. Y en la palabra de Dios dice en el libro de Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 7, dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. No nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. El Espíritu Santo nos da poder, nos da amor y nos da dominio propio. Por eso no podemos vivir bajo el miedo ni bajo los temores. No podemos estar nosotros viviendo bajo el miedo, porque el miedo es un obstáculo para el avance de lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. El miedo siempre será un obstáculo para que tú puedas avanzar en algo. Si a ti te da miedo hacer algo, tú nunca podrás hacer lo que quieres hacer. Si a ti te dicen, ve y habla con tal persona, pero tú dices, es que me da miedo hablar. Si a ti te da miedo hablar y tú no hablas, entonces no vas a lograr el objetivo por el cual fuiste enviado. No vas a hacer lo cual fuiste enviado. Porque si a ti te dicen, ve y habla con una persona y tú dices, a mí me da miedo hablar, entonces no vas a lograr el objetivo. Y así hay veces que Dios te va a enviar a hacer ciertas cosas, pero si tú tienes miedo, no vas a lograr hacerlo. No vas a lograr hacer lo que Dios quiere que tú hagas. Por eso dice la palabra que Dios no nos dio espíritu de temor o de cobardía, sino nos dio espíritu de ¿qué? De poder, de amor y de dominio propio. De amor y de dominio propio. Dios nos da el dominio propio para que por medio del dominio propio podamos vencer el temor. La palabra también dice que el perfecto amor echa fuera el temor. También dice, el perfecto amor echa fuera el temor, porque cuando se perfecciona el amor de Dios en nosotros, el temor se va. Cuando se perfecciona el amor de Cristo en nosotros, el miedo se va. Entonces, ¿qué es lo que saca el temor? El que saca el temor es el Espíritu Santo. El que saca el miedo es el Espíritu Santo. Siempre el que va a sacar el miedo es el Espíritu Santo de Dios. No lo podemos sacar nosotros, sino que el Espíritu Santo sacará el miedo. Hay gente que tiene temores y miedos desde niños. Hay gente que le tiene miedo a ciertos animales, que le tiene miedo a hacer ciertas tareas, que le tiene miedo a ciertas cosas, aún le tienen miedo a ciertas personas, porque esos temores, esos miedos se han creado desde la niñez. Y desde la niñez se han creado esos miedos
Pero el Espíritu Santo quiere romper esos miedos en ti para que tú puedas para que puedas llegar al destino que Dios tiene para tu vida. Por eso, hoy tienes que soltar tus miedos, tienes que soltar todo aquello que hoy paraliza lo que Dios quiere hacer contigo. Dios quiere liberarte absolutamente de todo. Él quiere liberarte de miedos, temores, dolores, porque Dios trabaja con personas sanas, y a aquellos que Él les sana el alma, Él empieza a trabajar con ellos. Y por eso en esta semana he hablado de la sanidad del alma, y he hablado de diferentes áreas en las cuales Dios quiere sanar tu vida. Y hoy es el temor, el miedo, aquellos miedos que te paralizan, aquellos miedos que no te dejan avanzar, aquellos miedos que los que tú tratas de llegar, pero no puedes llegar porque esos miedos son un obstáculo. Están siendo como una piedra de tropiezo para ti. Hay personas que le tienen miedo al avance, al tratar de hacer algo nuevo. Hay veces Dios nos va a enviar, y normalmente Dios nos va a enviar a hacer algo nuevo, algo diferente a lo que es en la tierra. Y tú no puedes tener miedo de eso nuevo. Hay gente que aún le tiene miedo a creerle a Dios, tiene miedo de depender de Dios. ¿Por qué? Porque toda la vida se ocuparon de ellos mismos, porque toda la vida consiguieron todo con sus propios esfuerzos. Y cuando Dios les dice, necesito que dependas de mí, entonces les da miedo depender de Dios. Y estos miedos los rompe el Espíritu Santo para que tú tengas avance para lo que Dios quiere dar en tu vida. Porque hay promesas de Dios para tu vida, hay promesas que Dios hace a tu vida, y Él quiere cumplirlas en ti. Él siempre quiere cumplir las promesas en tu vida, pero es necesario que tú renuncies al miedo. La forma correcta de liberarte de los miedos es renunciando a ellos. Primero tienes que identificar cuáles son tus miedos para poder renunciar a ellos. Hay personas que renuncian a miedos que porque de pronto le tienen miedo a cierto animal, a un perro. Hay personas que le tienen miedo a diferentes animales o a diferentes cosas. Y aquellas personas que deciden renunciar a esos miedos, el Espíritu Santo los sana. Ellos dicen, Señor, renuncio a tal miedo y lo entrego a ti. Inmediatamente no ocurre algo tan grande, no se siente un fuego, no se siente tanta cosa, pero cuando van a probar y a mirar, o aquel animal que le tenía miedo pasa al lado de ellos, inmediatamente ya no les da miedo. Y pueden darse cuenta que han sido sanados o libres, que han podido renunciar a ese miedo. Por eso, la invitación en esta noche es, renuncia a tus miedos, suelta tus temores, porque Dios quiere darte un avance. Dios quiere darte un avance, pero tú no podrás avanzar con obstáculos en tu vida. Hay veces podemos decir, pero ¿por qué no se cumple lo que Dios quiere? ¿Por qué no se cumple lo que Dios quiere darme? ¿Por qué Dios me habla y no se puede cumplir? Porque hay cosas en tu vida que hay que sanar. Como siempre he dicho, Dios da una promesa y no quiere decir que Dios no es poderoso para cumplirla. Lo que quiere decir es que nosotros tenemos que ser formados, sanados y procesados para poder obtener lo que Dios nos ha prometido, para que Dios pueda entregar en nuestras manos lo que Él ha prometido. Por eso es necesario renunciar al miedo, renunciar al temor,
sacar el miedo de tu vida, cualquier tipo de miedo que sea un obstáculo para el cumplimiento de las promesas de Dios, del propósito de Dios en tu vida. Porque todos tenemos un propósito, pero no todos se cumplen. Y podemos ver que pasan años y años y hay gente que muere sin cumplir el propósito. Hay gente que muere sin cumplir lo de Dios. Hay gente que muere y solo vivieron por vivir. Y todos pueden decir, pero él no hizo nada en la vida. Él nunca cumplió. Hay personas cristianas que mueren y dicen, pero si Dios tenía promesas, pero si Dios le había dicho que iba a ser un ministro, pero nunca llegó a cumplirlo. ¿Por qué? Porque nunca se dispuso a ser sanado, porque nunca se dispuso a entregar el corazón a Dios, porque nunca se dispuso a que Dios sanara su alma de las diferentes áreas que hay que sanar. Y como no entregó todo lo que Dios quiso que le entregara, nunca pudo recibir el cumplimiento, nunca pudo ejercer lo que Dios quería que ejerciera, porque nunca se dispuso, aquí en la tierra, nunca se dispuso delante de Dios a entregarle a Dios lo que Dios quería que le entregara. Hay personas que nunca llegan a ver el cumplimiento de Dios porque viven bajo el miedo, porque viven bajo el temor. Y esto hoy en día es un obstáculo para el avance en la vida. Por eso nosotros estamos aquí en esta tierra y estamos en la tierra para ser preparados para lo que es la eternidad. Estamos en esta tierra para ser preparados a lo que vamos a vivir en la eternidad. Y por eso tenemos que dejarnos formar por Dios. Por eso tenemos que entregarle las áreas de nuestra vida a Dios. Por eso tenemos que soltar los miedos. Cuando nosotros nacemos, inmediatamente en el transcurso de la vida, de acuerdo a nuestra crianza, la crianza que nos da nuestros padres, lo que vivimos con nuestros hermanos, con nuestros familiares, con amigos, en el colegio, en la universidad, en el trabajo, lo que vivamos en esta vida siempre va a marcar o para bien o para mal, de acuerdo a lo que pase en tu vida, va a pasar para bien o para mal. Es como cuando hay personas que tienen un accidente, digamos, tienen un vehículo y tuvieron un accidente y ellos nunca más vuelven a tocar un vehículo porque tuvieron un accidente. Se les creó un miedo de que ya nunca vuelven a manejar porque piensan que siempre que van a manejar se van a accidentar. Hay muchas personas que les ocurre esto, pero tienen que entregarle este miedo a Dios. Tienen que renunciar a este temor, porque Dios quiere bendecirte. Y hay personas a las cuales Dios quiere bendecir económicamente. Y si se limitan en esa área, pues Dios nunca les va a entregar lo que Dios quiere entregarle. Hay personas que tienen miedo de hablar en público. Y tú tienes que soltar ese miedo porque Dios quiere usarte para hablar en público a otras personas y compartir de su palabra. Pero si tú no sueltas ese miedo, pues Dios nunca va a poder usarte porque tú mismo te estás limitando. El miedo es una limitación para tu vida. Tienes que mirarlo así. El miedo es una limitación y de acuerdo al miedo que tengas en cada área va a ser una limitación para tu vida en esas áreas. Por eso hay gente que suelta miedos y crece en el área donde lo soltó, pero en la otra área se queda estancado, porque no ha soltado totalmente los miedos en todas las áreas de su vida. Por eso, como decía ahorita, hay gente que Dios la manda a depender de Él, y Él dice, quiero que aprendas a depender de mí, pero hay gente que le da miedo depender de Dios, porque siempre han hecho todo con sus propias fuerzas. Pero cuando Dios te pide algo, no eres capaz de dárselo. ¿Por qué? Porque tienes miedo. Hay gente que le da miedo depender de Dios. Hay gente que le da miedo depender de Dios, pero a ti no tiene que darte miedo.
porque Dios no es malo. Hay gente que le tiene miedo a las cosas de Dios, pero en realidad no le tiene miedo a las cosas de las tinieblas, que en realidad sí causan perdición. Y pues tampoco hablo de tenerle miedo a las cosas de las tinieblas, pero por lo menos estar alejado de las cosas de las tinieblas. Pero hay gente que le tiene miedo a Dios porque dicen que Dios es un Dios malo, porque dicen que no son capaces de vivir para Dios. Hay gente que dice que Dios no es un Dios justo, porque no entienden la justicia. Porque nos basamos a los pensamientos de la tierra, nos basamos a lo que vivimos aquí. Nos basamos a lo que pasa aquí. Pero hoy tienes que renunciar a tus miedos. Tienes que renunciar a lo que te hace la guerra. Tienes que renunciar a aquellos miedos que no te dejan continuar en tu vida. En el día de hoy, suelta los miedos. Suelta aquellas cosas que son de obstáculo. Aquellos temores, aquellos miedos que no te dejan avanzar. Es que hay veces Dios te dice, quiero que emprendas, pero a ti te da miedo emprender. Y tú no emprendes porque te da miedo. Tú dices, no voy a ser capaz. Y sí eres capaz, porque si Dios te lo está diciendo es porque tú eres capaz. Pero hay veces nos metemos en nuestra mente cosas psicológicas que en realidad se convierten espiritualmente en atrasos, en obstáculos. Y nosotros mismos, de acuerdo a nuestros pensamientos, atrasamos lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Por eso el vivir para Cristo es con fe. El vivir para Cristo, dice la palabra, que nosotros caminamos por fe y que caminamos no por vista, sino por fe, viendo lo invisible. O sea, nosotros caminamos creyendo en algo que todavía no existe en lo natural, pero que ya existe en lo espiritual. ¿Por qué? Porque fue hablado por Dios, o lo vimos en visión, o un profeta nos habló, por muchas formas. Pero ya es algo que existe en el mundo espiritual, pero caminamos viendo eso. Pero en realidad no existe en la tierra. No existe en la tierra. Caminamos viendo algo y creyendo en algo que aún no existe. Y por eso el vivir en fe arranca todo temor. El vivir en fe arranca todo temor. Si podemos ver a Abraham, Dios le dice, necesito que sacrifiques tu hijo, a Isaac. Inmediatamente él se turbó en su corazón. Él le entró tristeza porque Dios le promete un hijo y después le está diciendo que lo sacrifique. Pero Abraham actuó en fe. Si él se hubiera dejado de llevar del miedo, del temor, de decir, es que voy a perder a mi hijo, es que si yo le sacrifico a mi hijo a Dios lo voy a perder, Abraham no hubiera logrado agradar a Dios como lo agradó, si él no se hubiera movido a sacrificar a su hijo. Si él hubiera tenido miedo, él no hubiera ido al monte a entregarle el hijo a Dios. Él no hubiera ido al monte a hacer el sacrificio. Si Abraham hubiera tenido miedo, él no hubiera ido al monte a hacer el sacrificio. Pero Abraham vivió en fe. Abraham lo hizo por fe. Abraham caminó en fe. Abraham lo hacía todo por fe y no por miedo. Porque el miedo entra cuando empezamos a razonar. El miedo entra cuando empezamos a hacer cuentas. El miedo entra cuando empezamos a mirar las cosas naturalmente. Pero cuando estamos mirando todo bajo los ojos de la fe, entonces el miedo no entra en nuestra vida y nosotros empezamos a vivir, como dice la palabra, con dominio propio. Con un espíritu de dominio propio, un espíritu de poder, amor y dominio propio. Poder para hacer,
poder, porque Dios nos ha dado autoridad, nos ha dado poder. Y el poder de Él está en nosotros. ¿Y qué le queda grande a Dios? Nada. Nos ha dado amor para hacer las cosas de una manera sabia. Y nos ha dado dominio propio para dominar con el Espíritu nuestra carne, para que los miedos no nos dirijan, sino que la fe sea la que nos dirija. Cuando tú te mueves en fe y Dios te manda a hacer algo en fe, a decir, ve a tal lugar y vas a hacer esto, y tú, pero es que no sé cómo hacerlo, porque es que si yo lo hago me puede pasar algo, y empiezas a razonar, entonces empiezas a perder la fe y el miedo se apodera de ti. Y una de las armas que más usa el enemigo para quitar la fe de la iglesia es implantar miedo en los corazones. Implantar miedo en los corazones es el arma que el enemigo está usando en medio de la iglesia, porque la iglesia se está dejando llenar de miedo el corazón, porque la iglesia no está renunciando a los miedos, sino que cada día está alimentando esos miedos, y esos miedos se convierten en complejos, y estos complejos nunca te van a dejar avanzar. Estos complejos nunca te van a dejar llegar a ningún lado. Si tú quieres llegar al destino a donde Dios te quiere llevar, tú tienes que soltar los miedos. Tú tienes que renunciar, tú tienes que decirle a Dios, renuncio a tal miedo, renuncio. Ya no me voy a dejar doblegar del miedo, ya no me voy a dejar llevar por el temor, ya no me voy a dejar llevar por el miedo, ya no me voy a dejar llevar por esto que siento, más bien me voy a dejar llevar por el Espíritu y por la fe. Ya no voy a razonar, sino que voy a actuar de acuerdo a lo que Dios me dice, haciendo lo que Dios me manda hacer, porque ya no puedo yo actuar de acuerdo al miedo. Ya no puedo hacer todo con temor, con miedo. Tengo que hacer las cosas basadas en la fe, porque la fe te ayuda a avanzar, pero el miedo te estanca. El miedo paraliza la obra de Dios en tu vida. Si tú empiezas con miedos, es que no sé, que no puedo. Todos estos pensamientos son obstáculos para ti, son retrasos, son atarazos. Todos esos pensamientos no te dejarán avanzar nunca en la vida. Porque tú no puedes estar pensando en no puedo. Tú no puedes estar pensando, es que si de niño me dijeron que no podía, entonces no puedo ahora de grande. No te limites. No te limites. Tú tienes que caminar bajo la fe. No puedes caminar bajo el miedo. No puedes dejar que el miedo te domine. Renuncia al miedo. Renuncia al miedo. Y vas a ver cómo Dios obra en tu vida. Vas a ver cómo Él lo hace. Porque Dios te manda a veces a hacer cosas locas y te da miedo. Y puede que te dé miedo, pero no importa. No importa que te dé miedo. Tú tienes que actuar en fe. Tú tienes que apartar el miedo de tu vida. Porque Dios usa a las personas de fe. Mismo Cristo lo dijo, el reino de Dios sufre violencia y solo los violentos lo arrebatan. Y una persona violenta en el espíritu es una persona que no le tiene miedo a nada. Es una persona que no le tiene miedo a nada. Es una persona que actúa arrebatando. Prácticamente cuando habla de este tipo de violencia es una persona que arrebata las cosas del reino de los cielos.
Y aquellas personas que arrebatan las cosas del reino de los cielos viven sin miedo, porque siempre están arrebatando lo de Dios, porque siempre están caminando en fe, siempre andan con una violencia en el espíritu, caminando y arrebatando las cosas que vienen de Dios. No viven bajo el miedo, bajo el temor. El miedo no los domina, el miedo no los mueve, a ellos los mueve la violencia, ellos los mueve la fe, ellos los mueve el arrebatar las cosas del reino, a ellos no los mueve el miedo. Ellos no están diciendo, es que no voy a poder, es que Dios no me va a dar, es que será que si yo creo, entonces será que sí se va a cumplir. No, tú no puedes andar con esa duda, porque esa duda se convierte en miedo. Cuando Dios te da una promesa, lo primero que el enemigo va a empezar a meter en ti es una duda, pero esa duda es un miedo también. Esa duda también es un miedo, porque se convierte en un miedo de ¿será que lo va a cumplir? Y hay veces hay promesas de Dios que tienen que ocurrir porque son decisivas para tu vida. Y entonces se convierte en un miedo decir, ¿será que sí lo va a cumplir? ¿Será que no? Y se convierte en un miedo porque tú dices, es que si Dios no lo cumple, no tengo otra forma de hacerlo. Es que si Dios no lo cumple, no sé qué más hacer. ¿Qué más hago? No puedo. Es que si Dios no lo hace, y se convierte en un miedo, y todos los días ese pensamiento está martillando tu mente y se convierte en un miedo y cada día entra. Entonces ahí es donde empieza a entrar la ansiedad, y empieza a entrar la ansiedad en tu vida, y empiezas tú a tener ansiedad y empiezas todos los días, ¿será que se va a cumplir? ¿Será que sí? ¿Será que no? ¿Será que sí? Y tú no puedes andar en ese espíritu, tú no puedes doblegarte ante el miedo. Tú tienes que decir, no es que si se va a cumplir o no, es que Dios dijo que se va a cumplir y tiene que cumplirse. Y entonces Dios responde a los que viven arrebatando las cosas del reino. Dios responde a los que viven basado en la fe. Él no responde al que vive en miedo. Él no responde al que vive en miedo. Él no responde al que vive en miedo. La mujer del flujo de sangre, ella hubiera tenido miedo y hubiera entrado y hubiera dicho, es que yo no puedo acercarme. Yo no puedo acercarme a Cristo porque es que hay una multitud primero y todos son judíos. Y como todos son judíos, entonces hay una ley que decía que esa mujer era impura y no podía acercarse. Entonces, como era impura y no podía acercarse, entonces la hubieran podido matar, la hubieran podido apedrear, porque era impura y no podía acercarse a ellos. No podía acercarse a ellos. Entonces, como no podía acercarse, ella hubiera podido actuar en miedo. Ella hubiera podido actuar en miedo y no moverse allí, no meterse en medio de la multitud y tocar el borde del manto de Jesús, porque ella hubiera dicho, no, es que aquí me pueden matar, es que aquí me pueden matar, porque ella era impura de acuerdo a la ley. Pero la Biblia nos enseña que ella no actuó en miedo, ella actuó en fe. Y por eso el mismo Cristo le dice, tu fe te ha salvado. Tu fe te ha salvado. Él no le dijo, tu fe te ha sanado, él le dice, tu fe te ha salvado. Y ella hubiera podido tener miedo. Ella hubiera podido tener miedo, pero no lo tuvo. No tuvo miedo. Ella actuó en fe. Por eso el día de hoy es suelta tu miedo. Tú no puedes vivir en miedo. Tú no puedes vivir en miedo. Ay, es que estoy esperando porque tal persona me puede hacer algo. Tú no puedes tenerle miedo. El mismo Cristo dijo, no le tengan miedo al que puede matar el cuerpo. Ténganle mejor miedo al que puede matar el alma, que es Dios.
Nosotros en esta tierra no le podemos tener miedo a nada porque caminamos bajo el poder de Dios. Como lo dice la palabra, espíritu de ¿qué? De poder, de amor y de dominio propio. Espíritu de poder, amor y dominio propio. Y es el mismo Espíritu de Dios. Y es el Espíritu de Dios. Y como es el Espíritu de Dios, el poder mismo de Dios en nosotros. ¿Por qué hemos de temer? ¿Por qué hemos de temer? ¿Por qué hemos de temer? ¿Por qué le tememos a las tinieblas? ¿Por qué le tenemos miedo al diablo? Hay gente que se la pasa teniéndole miedo al diablo, cuando la palabra dice que nosotros no tenemos que tenerle miedo al diablo. Nosotros no le tenemos que tener miedo a los brujos ni a nada de eso. El enemigo no se puede levantar en contra de nosotros porque él se le da la gana. El enemigo solo podrá tocarte si Dios se lo permite o si tú estás practicando el pecado. Si tú practicas el pecado, el enemigo te va a tocar. De más, tiene que pedirle permiso a Dios para tocar. Entonces, ¿por qué vivimos? ¿Y por qué la gente está viviendo basada en el miedo? Ay, es que te están haciendo brujería. Y viven en un miedo de que la brujería los va a matar, de que todo es brujería, de que el diablo les está haciendo la guerra, de que el diablo... No. Nosotros tenemos el poder de Dios. Y nosotros no podemos vivir doblegados ante las tinieblas y teniéndole miedo. El diablo tuvo que pedirle permiso a Dios para tocar a Job. Entonces no me vengan a decir a mí que el diablo a mí me toca cuando él se le da la gana. Porque nosotros los que caminamos en Dios y si vivimos bajo la voluntad de Dios y nos consagramos a Dios, vamos a tener un vallado, el cual Dios no va a permitir que el enemigo se meta. Y si el enemigo se mete es porque Dios está permitiendo lo mismo que permitió con Job. Que el enemigo toque algún área de tu vida para demostrarle Dios al enemigo que tú amas a Dios. Que tú lo amas. Pero aquí no podemos vivir bajo el miedo de las tinieblas. La palabra dice que no debemos ignorar las maquinaciones de las tinieblas. Pero no dice que tenemos que tenerle miedo. Dice, no las ignore. ¿Por qué? Porque el enemigo está actuando todos los días en contra de la iglesia. El enemigo está poniendo personas a actuar siempre en contra de la iglesia. Cada día se levantan brujos, hechiceros, personas en contra de la iglesia. Los mismos gobiernos, todos se levantan en contra de la iglesia. Y cada día será peor. Pero nosotros estamos con el poder de Dios para echar fuera esas obras. No podemos estar doblegados al miedo. Ay, es que nos van a hacer algo. Es que nos van a hacer mal. No, tú no puedes vivir doblegado. Tú no puedes vivir doblegado ante una deuda. Es que tengo miedo porque es que no la he podido pagar. Tú tienes que creerle a Dios y pedirle que si tú te metiste irresponsablemente en una deuda, que sí, Él en su misericordia te ayuda a pagarla, pero tú no te puedes volver a meter ahí. Porque si no, toda la vida vas a estar doblegado al miedo de pagar una deuda cuando tú no tienes con qué pagarla. Pero ¿por qué ocurre esto? Por irresponsabilidades. Porque las cosas también se hacen responsables para que no hayan puertas abiertas, para que no entren miedos. Todas estas cosas entran por puertas abiertas. Todas estas cosas entran porque le abrimos puertas. Y el miedo entra cuando le empezamos a abrir puertas a la duda, cuando le empezamos a abrir puertas a ciertas cosas que el enemigo empieza a mandarnos para crearnos miedo. Pero nosotros no vivimos bajo el miedo. Nosotros vivimos bajo el poder de Dios. Nosotros vivimos bajo el poder del Espíritu Santo. Y por eso la palabra dice que donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Y eso hay que creerlo. Lo que pasa es que en este tiempo las personas y el cristiano le está creyendo más a las palabras que dice cualquier persona que lo que dice la Biblia.
Tú tienes que mirar atentamente a quién estás escuchando. Tú tienes que mirar a qué personas tú estás oyendo. Porque ahorita todo el mundo está escuchando lo que quieren oír, que les hablen bonito. Pero cuando alguien empieza a corregir, ahí inmediatamente ya no quieren oírlo. ¿Por qué? Porque la palabra dice que la palabra es para corregir y para redarguir. Pero hay gente que solo quiere que los halaguen y están viviendo en pecado y quiere que los estén halagando y quiere que Dios les hable cosas bonitas cuando están practicando el pecado. Dios tiene misericordia y te perdona, pero tú tienes que soltarlo. Tú tienes que soltar el pecado, porque Dios no consiente el pecado. Dios no consiente el pecado. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Cristo es vida eterna. La dádiva de Cristo es vida eterna. Elige la vida eterna. Y hoy es soltar el temor, soltar el miedo, soltar el miedo. Tú quieres ver avance en tu vida, suelta el miedo. Tú quieres ver que crezcas espiritualmente y aún naturalmente, tienes que soltar los miedos. Hay muchos miedos que te están atrasando, hay muchos miedos que te tienen paralizado, hay muchos miedos que impiden que Dios haga la obra en tu vida. Hay muchos miedos que si tú no se los entregas a Dios, tú en la vida no vas a ver nada. Tú tienes que entregarle a Dios todo para que tú puedas ver, para que puedas ver el cumplimiento de las promesas de Él, para que tú puedas ver el cumplimiento de lo que Dios está haciendo en tu vida. Dios lo va a hacer en tu vida, pero tienes que soltarlos. Tú tienes que soltar. Tú tienes que dejar que Dios te sane el alma. Tú tienes que entregarle tu corazón a Dios para que Él lo forme como quiera, para que Él quite la piedra, para que Él quite aquella coraza, para que Él quite aquella insensibilidad, para que Él quite aquella amargura, aquel dolor, aquella falta de perdón. Tú tienes que entregarle el corazón a Dios para que Él quite lo que Él quiera quitar, pero tienes que dejarlo que Él lo haga. Tienes que dejarlo que Él lo haga. Renuncia hoy al miedo, renuncia hoy al miedo y vas a ver la gloria de Dios, vas a ver la gloria de Dios. Renuncia al miedo y vas a ver la gloria de Dios. Dios les bendiga.